Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Nos volvemos a reunir virtualmente en esta oportunidad para tener nuestra reunión de enseñanza bíblica de los días miércoles. Antes de comenzar, quisiera dejarle un saludo muy grande a la familia Mesías, a la familia Tata, porque en el día de ayer nuestra querida hermana María pasó a la presencia del Señor, con sus apenas 98 años. Agradecemos al Señor por haberla bendecido, guardado durante todo este tiempo, por haberla hecho disfrutar de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y ha sido una bendición también para el pueblo de Dios en Zárate. Le decimos un hasta luego, doña María. Gracias por compartir todos estos años junto a los hermanos en Cristo. Así que este saludo va para esta querida familia, la familia Mesías, la familia Tata. Para la meditación de esta noche vamos a leer en Lucas capítulo 9, versículo 13. Lucas capítulo 9, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Que el Señor añada su bendición a esta porción de su palabra, y también a todas aquellas versículos que vamos a ir viendo mientras desarrollamos nuestra conversación en esta noche. Pero antes de continuar, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, Señor, en esta noche por esta hermosa oportunidad que nos brindas de poder reunirnos alrededor de tu palabra. Te pedimos tu bendición, Señor, para las personas que estén escuchando este mensaje, para las familias que se reúnen alrededor de un dispositivo a escuchar el mensaje, porque sabemos, Señor, que hay muchos hermanos y personas, amigas, que se juntan para escuchar tu palabra. Señor, que tú me bendigas, que me des palabra, que me des mensaje, que todo lo que has puesto en mi corazón pueda transmitirlo, guiado por tu Espíritu Santo, y que sea para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra enseñanza. Todo lo dejamos en tus manos, pidiendo que tu Espíritu nos guíe. Te lo agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien. Antes de comenzar con el tema, le voy a comentar dónde nació el tema de esta noche. Evidentemente, como leímos en el versículo, el tema es darle vosotros de comer. Resulta que sucedió el segundo domingo que salimos a entregar la merienda al barrio. Y quiero dejar en claro que no lo cuento porque yo fui el protagonista, porque podría haber sido cualquiera de los hermanos o hermanas que salieron al barrio a entregar la merienda esa tarde. Esta historia, por más simple y sencilla que parezca, llegó hasta lo más profundo de mi corazón. El tema fue así: bajo del auto, porque todos van a pie, pero yo voy en auto para llevar la botella con leche, las galletitas o la torta frita, y cuando de repente, por debajo de un alambrado, veo una niña, una pequeña niña de 3, 4 años. Al bajarme del auto, veo que el resto de los hermanos están lejos, repartiendo, y entonces decidí bajarme, y le pregunto a esta niñita, a esta nena, por su mamá, por su papá, y salió corriendo para adentro y vino con su tía. Y cuando estábamos, le comento que estábamos repartiendo la merienda, que éramos de la iglesia evangélica de Pavón, calle
Pavón 1875, y que todos los domingos repartíamos la merienda en la iglesia, y lo que no alcanzaba la gente a llevarse lo llevábamos al barrio para que la gente pudiera acceder a esta merienda. Y resulta que esta señora lógicamente aceptó el ofrecimiento, y no es que cuando ella salió con 4 chicos más la nenita que del comienzo, que le comenté al comienzo. Cuando termino de darle la merienda para que se lo lleven adentro, siento un apretón fuerte, un abrazo muy fuerte a mis piernas. Me quedé paralizado, me quedé muy conmovido, porque veo que era esta pequeña niña de 3, 4 años a la cual había visto en primer lugar. En ese momento no me di cuenta, pero cuando llegamos a casa, en el tiempo de la oración, a las 22 horas, junto a Claudia, cuando nos reunimos toda la iglesia para orar y pedir por cada uno de nosotros y por nuestra nación y por el mundo, por esta pandemia, ahí es como que me cayó la ficha, ¿no? Entendí que el abrazo de esa niña había sido un mimo del Señor, una aprobación por el trabajo. No sé por qué me eligió a mí, no tengo la menor idea, hermanos y amigos. A lo mejor será porque tengo la oportunidad de contarlo desde un púlpito, o como en esta oportunidad, a través de los dispositivos, a través de los mensajes virtuales. Pero quiero que sepan que ese abrazo es para cada uno de mis hermanos y hermanas que salen domingo tras domingo a entregar lo que el Señor seguramente multiplicará en aquellos que lo reciban. Y les digo con sinceridad, les digo con total sinceridad y sentimiento de mi corazón, que eso fue un abrazo inesperado. O yo lo puse, fue el abrazo del Señor, maravilloso, conmovido totalmente por esa situación que no esperaba tenerla, pero que la quiero transmitir para que todos sepan lo que el Señor hace o cómo el Señor agradece lo poquitito que podemos hacer para Él. Bueno, muy bien. Hecho esta presentación a través de esta pequeña anécdota, pero que ha llegado a lo profundo de mi corazón, entramos en el tema. Evidentemente, este tema a lo largo del tiempo transcurrido en la predicación del Evangelio ha sido un tema de vital importancia y que en tan pocas oportunidades hemos podido llegar a cumplir, o el pueblo de Dios en general, en su contexto general, ha podido llegar a cumplir. Notemos que es un mandato del Señor que el mismo Señor da a sus discípulos. Dadle vosotros de comer. Un dato muy curioso encontré indagando, buscando en la palabra de Dios y en libros y a través de internet, que si repasamos los 66 libros de la Biblia y subrayamos cada uno de los versículos en donde habla de pobreza, de riqueza, de justicia, de opresión, el resultado que obtenemos será sorprendente. Pues veremos al final de esa búsqueda que nuestra Biblia quedará casi totalmente subrayado. ¿Por qué le digo esto? Porque encontré una historia muy particular. Un joven en una oportunidad hace tiempo atrás que tuvo esta misma inquietud de indagar sobre los versículos que mencionamos recién sobre pobreza, injusticia, riqueza. En vez de subrayar su Biblia, tomó una actitud de cortar cada versículo
en donde aparecía esta referencia, ¿no? Los cortó con una tijera. Así lo hizo a lo largo de toda la Biblia. Comenzó por el Pentateuco, siguió por los libros históricos, recorrió todos los salmos, los proverbios, pasó por los profetas menores, llegó al Nuevo Testamento, buscó los 4 evangelios, en el libro de los Hechos, las epístolas que tenemos registradas en la Biblia, y así hasta llegar al Apocalipsis. Y terminó y se dio cuenta que la Biblia había quedado un desastre, una Biblia llena de agujeros, una Biblia llena de agujeros. Notemos que este es un tema central en las Escrituras y que el resultado de esa búsqueda de este joven fue una Biblia totalmente arruinada. ¿Saben por qué? Porque existen casi 2000 versículos en la Biblia que tratan acerca de la pobreza y de la injusticia social. Sin duda, una demostración de la profunda preocupación de Dios por los pobres y por los oprimidos. Y cada vez que este joven cristiano predicaba sobre estos temas, levantaba su Biblia, toda perforada, y decía a los hermanos: esta es nuestra Biblia, una Biblia con un evangelio llena de agujeros. Y ese no es el evangelio que el Señor Jesucristo nos enseñó a cada uno de nosotros. Y esto nos enseña a tener conciencia, hermanos, sobre cómo presentamos el bendito y eterno evangelio de salvación. Muchas veces lo presentamos incompleto. Debemos tener en cuenta que para Dios este tema es sumamente importante, que requiere una mayor y mejor atención de parte de nosotros, de los hijos de Dios, de los que un día hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, que lo hemos aceptado como el Señor de nuestra vida. Si así lo hicimos, si tenemos esa seguridad en nuestra vida, debemos entonces presentar un evangelio como el Señor Jesús lo hacía, un evangelio completo. Mis queridos hermanos, somos llamados a llevar un evangelio completo, un evangelio íntegro al mundo, no un evangelio roto, lleno de agujeros. Si no consideramos seguidores de Cristo, el Señor espera que en nuestras vidas mostremos estas 3 cosas. Fijémonos lo que el Señor quiere: la cabeza, un evangelio razonado y con conocimiento; el corazón, un evangelio lleno de amor y de compasión, como dice Mateo 9, versículo 36, las manos y los pies, un evangelio de la acción, del servicio, de ser sal y luz para este mundo. Este es nuestro gran desafío, mis queridos hermanos. ¿Se acuerdan del mensaje sobre el río de Dios? Que dijimos que la obra del Señor necesita no solo de cristianos comprometidos, sino también de cristianos consagrados para que todo nuestro ser esté puesto al servicio de la obra y solamente lo sustente el Señor y el poder de su Espíritu. Queridos, creer no es suficiente, adorar no es suficiente, congregarnos tampoco es suficiente, tener una vida ordenada, moral y espiritualmente no es suficiente. Suficiente es todo lo anterior que vimos. Y si puede ser así, asumir con responsabilidad el compromiso de vivir de una manera tal que el mundo pueda tener un resplandor del carácter de Dios, o sea, su amor, su justicia y su misericordia. En otras palabras, tener una vida religiosamente ordenada no alcanza. Esa no será una opción. Me gusta mucho lo que dijo Francisco de Asís: prediquen el evangelio en todo el tiempo. De ser necesario, usen palabras. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo estos hombres de Dios! Prediquen el evangelio todo el tiempo y, de ser necesario, usen palabras. ¿Saben una cosa, hermanos? El mundo espera mucho más de una iglesia que predica la palabra del Señor. Si bien es el mandato de Dios ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero debemos entender que tiene que ser un evangelio completo.
completo, un evangelio completo. El mundo actual y la realidad de la iglesia vamos a ver ahora. Como dice en Levítico capítulo 23, versículo 22, la palabra del Señor dice: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta lo último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero le dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Y vamos a Ruth, al libro de Ruth, al capítulo 2, versículo 15, dice: luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados, diciendo que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Como dijimos al comienzo, si uno busca con respecto al hambre, a la injusticia social, vamos a encontrar infinidad de textos que nos llevan a vivir esta realidad. La historia de Ruth como un ejemplo de qué manera podemos ayudar al necesitado. A lo largo de toda la Biblia, dijimos, para Dios era y es y será necesario que su pueblo pueda contar con las medidas básicas de bienestar social, conforme a su voluntad tenga determinada sobre cada uno de sus hijos. La historia de Ruth es extraordinaria. El capítulo 1 encontramos cómo Ruth conoció a Dios, cómo lo adoptó como su Señor, cómo lo hizo a través del buen testimonio de su suegra. Noemí, junto con su esposo e hijos, decidieron marcharse de Belén porque había sobrevenido una gran hambre sobre el pueblo, y acamparon en los campos de Moab. Cabe aclarar, queridos hermanos y amigos, que este era un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Pero las circunstancias de la vida hicieron que Noemí, su suegra, perdiera a su marido, sus 2 hijos, y tuviera que retornar a Belén, sin pena ni gloria. El capítulo 2 de Ruth, vemos cómo Dios fue guiando los pasos de Ruth para llegar a conseguir alimentos. Pudo cosechar trigo en los campos de Bosra. Un hombre temeroso de Dios, que respetaba lo escrito por Moisés. Y en esta oportunidad, básicamente lo que el Señor dejó grabado en las Escrituras, en Levítico, capítulo 23, versículo 22. Dios mismo había instruido a quienes tenían el control sobre las tierras para que no cosechasen todo el trigo, de tal manera que hubiera alimento también para los pobres y los necesitados. Dice el Levítico 23, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para que el pobre y el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Hay una firma escrita de puño y letra de parte de Dios. Yo, Jehová, nuestro Dios. Así lo dice su palabra. Ahora vayamos a la versión moderna de Ruth. En el mundo actual, en la realidad de la iglesia de Cristo hoy en día. La gran verdad, hermanos y amigos, es que nunca estuvo en el plan de Dios la existencia de la pobreza. La pobreza es una concepción humana como consecuencia inapelable del pecado. Es el resultado del egoísmo del corazón del hombre, que muchas veces piensa en llenar sus graneros de bienes y no mirar al necesitado, que lo rodea, que lo tiene cerca, que está al alcance de sus manos. Podemos llegar a la conclusión, mis queridos, hay personas que viven para dar, pero también hay personas que viven para recibir y acumular. Ahora, ¿qué tipo de personas somos los hijos de Dios? ¿Tenemos un corazón, la obediencia y la pasión de vos? ¿Nos conmueve la necesidad de nuestro prójimo? ¿Actuamos conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios, entregar un evangelio completo? Y acá, mis queridos hermanos, llegamos al tercer punto, el mandato del Señor. El versículo que leímos al principio. Dadle vosotros
de comer. Sin duda la cuestión de la pobreza es muy compleja. Si consideramos solamente el hambre, estamos hablando de 900 millones de personas que pasan hambre diariamente en el mundo. Sin duda una gran tragedia, principalmente porque existen recursos en nuestro planeta más que suficientes para suplir la necesidad de todos y cada uno de los pobladores de esta tierra. ¿Será que lo que yo tengo para ofrecer puede hacer alguna diferencia ante un problema tan grande, tan gigante? Volvamos al texto principal, pero en esta oportunidad leemos en Marcos capítulo 6, versículo 35 al 44, ¿no? Dice que llega la tarde, las personas estaban con hambre. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Jesús, las personas están con hambre, tienes que resolver el problema. Eso lo decían los discípulos del Señor. Un tiempito atrás habían echado fuera demonios, habían sanado enfermos. Ahora ante una necesidad trivial de la alimentación no lo podían resolver. ¿Usted cree que Dios podría resolver el problema del hambre del mundo? Claro que sí. El Señor lo puede resolver, pero ya como lo vimos anteriormente, este no fue un problema creado por Él, sino que es un problema creado por el pecado que entró en el hombre. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue sorprendente. Él no hizo y no dijo lo que ellos querían oír. Como dice el versículo 37, dale vosotros de comer, dale vosotros de comer. Ahora, si los discípulos estaban con un tremendo problema en sus manos, que no sabían qué hacer, con este mandato del Señor, imagínense cómo se hubieran puesto. Había 5.000 hombres presentes, sin contar las mujeres y los niños, ya que estamos hablando teóricamente entre 15.000 y 20.000 personas presentes. Para que usted se imagine un estadio de fútbol lleno, ¿cómo alimentar a tantos? ¿Será que Jesús esperaba que hicieran lo imposible? Pensaron ellos. Hasta hicieron cálculos para probar lo que Jesús estaba pidiendo. Era un mínimo absurdo. Felipe dice, 200 denarios hace falta de pan para que alguno pueda comer un poco, aunque sea. Esto está en Juan capítulo 6, versículo 7, en el mismo relato, pero esta vez visto del punto de vista de Juan. 200 denarios. Son 8 meses de sueldo de una persona de aquel entonces para comprar pan para 15.000, 20.000 personas. Para la mente humana este mandato era imposible. Eran muchas personas, era muy caro. Definitivamente no se podía alcanzar. Pero Jesús insistió a sus discípulos y le dice, ¿qué tenéis? Dice, hay un chico que tiene panes y peces. Entonces le dice, bueno, vayan ustedes, véanlo, a ver qué consiguen. Y los discípulos vuelven con la noticia que son 5 panes y 2 peces. Contrariamente a sus discípulos, Jesús no se sintió intimidado por la magnitud del problema. Jesús no preguntó cuánto se necesitaba para resolver el problema del hambre de aquellas personas, pero sí cuánto tenían ellos para ofrecer. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Preguntó cuánto tenían sus discípulos para ofrecer. En primera instancia nada, lo abrumó, lo sobrepasó la situación. Pero después el Señor dice, ¿por qué no van a averiguar? Fíjense. Y traen la noticia y le dicen 5 panes y 2 peces. Sin duda, una gran lección para nosotros en el día de hoy. Esta historia es tan maravillosa que aparece en los 4 evangelios. Existe un detalle interesante. Solo Juan describe en los versículos 8 y 9 que aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada
y dos pececillos. Queridos hermanos y amigos, Jesús no pidió a los discípulos que hagan lo imposible. Él simplemente les pidió qué tenían para ofrecer. ¿Qué tenían para ofrecer? Luego, la pequeña ofrenda que estos discípulos trajeron a través de este muchachito, el Señor la utilizó para hacer lo imposible. Así funciona el poder de Dios. Él toma lo poco que nosotros podemos ofrecer para dar, pero lo multiplica y reparte para quienes lo necesitan. En esta historia aprendemos un principio importante frente a las tremendas necesidades y sufrimientos que vemos en el mundo de hoy, en nuestro barrio, a nuestro alrededor. Dios nunca nos pide que demos lo que no tenemos. Dios nunca nos pide que demos lo que no tenemos, hermanos. Pero al mismo tiempo, Él no puede usar ni multiplicar lo que nosotros no estamos dispuestos a ofrecer. Es un juego de palabras, pareciera, pero es una gran verdad, ¿no? Dios nunca nos pide que demos lo que no tenemos, pero tampoco Él puede utilizar y multiplicar lo que nosotros no podemos ofrecer. Y llegamos a esta conclusión. Esta forma de accionar es una oportunidad más para hacer la diferencia en la vida de alguien que está necesitado. Seguramente no vamos a resolver el problema de los 900 millones de personas que pasan hambre en el mundo, pero para aquellas familias que reciben los alimentos, habremos hecho la diferencia. Para esos niños o niñas que llegan hasta el salón de Pavón 1875, o cuando les llevamos a sus casas la merienda, es una oportunidad de mostrarnos ante el mundo, ante las personas necesitadas, tal como el Señor se mostraba ante las multitudes. No sé si te has dado cuenta, querido amigo, querido hermano, la pequeña, gran diferencia que puede hacer una botella de plástico que traigas al salón para que se puedan llevar su reacción. No sé si alcanzamos a comprender lo que significa la ayuda espontánea, lo que nace del corazón y del sentimiento. Este es el mensaje que viene de parte de Dios y baja desde su mismo trono de su gloria y va directamente a cada uno de nuestros corazones. Este es el mensaje de Dios para vos, para mí. Dadle vosotros de comer. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Que nos muestre cómo debemos actuar para que el evangelio que predicamos sea completo. Es mi deseo, es mi oración. Amén. Amén. Cada día escucho y miro, y cada día es lo mismo. Cada día si pudiera aliviar tanta esquina. Cada día me pregunto si en realidad son mis asuntos. Cada día todo el mundo, ¿qué puedo hacer si hay tantos muros? Cinco panes y 2 peces es todo lo que puedo dar. 5 panes y 2 peces, Señor, no sé si bastará. Y me sonríes y asientes, y me haces así consciente de que mis panes y peces son en realidad simiente que se reparte y florece
si se guarda perecer y que la suma de todos sacia aquel que más padece. Darles vosotros de comer, darles vosotros de comer, que en vuestras manos hay vida, que en vuestras manos hay vida, que está deseando crecer, que en vuestras manos hay vida, que en vuestras manos hay vida, que está deseando crecer. Nunca pensé que importase lo que hago dejo de hacer, ni creí que un solo gesto hiciera al mundo renacer, y me sonríes de sientes y me haces así consciente de que el amor es poderoso. Si uno se vacía todo para ser cauce sin lodo, sin paredes, sin escombros, del amor que tú derramas para alimentar a todos. Vosotros de comer, dadles vosotros de comer, que en vuestras manos hay vida, que en vuestras manos hay vida, que está deseando crecer, que en vuestras manos hay vida, que en vuestras manos hay vida, que está deseando